Bueno, en la segunda parte de los ejercicios, en el inciso B, nos piden verificar que las funciones satisfagan la ecuación de Laplace que nos dice que la doble derivada parcial respecto a x de la función u más la doble derivada parcial de la función x respecto a y, esas sumas nos va a dar igual a 0. Vamos a iniciar con el ejercicio D, en donde tenemos la siguiente función. Vamos a iniciar sacando la derivada parcial de u respecto a x. Tenemos una función compuesta, entonces utilizaremos regla de la cadena, donde derivaremos el logaritmo de u por la derivada de u. Cabe resaltar que u es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, en donde obtenemos lo siguiente, ya que la derivada de u es igual a 1 sobre u, haciendo la sustitución. Después la derivada de u sería lo siguiente. Sería esto porque tenemos que u es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Con esa función nuevamente tenemos que aplicar la ley de la cadena, tomando en cuenta que u está elevada a la 1 medio, donde u es x cuadrada más y cuadrada, y la derivada de esto sería igual a 1 medio de u a la 1 medio. Si hacemos la sustitución de u, aquí tomando en cuenta que u es x cuadrada más y cuadrada, obtenemos lo siguiente. Pero también tenemos que volver a derivar a u. En este caso, u es igual a x cuadrada y y cuadrada. Entonces, la derivada de x cuadrada más y cuadrada es igual a 2x, porque hay que recordar que estamos derivando, derivando respecto a x. Hacemos unas pequeñas simplificaciones y obtenemos que la derivada parcial de u respecto a x es esta función. Ahora procedemos a hacer la doble derivada parcial de u respecto a x, va a ser igual a esto. Utilizamos la regla del cociente. Para derivar ciertas funciones hay que recordar que lo estamos haciendo respecto a x, y las funciones que tengan y pasan a ser una constante, como es el caso de aquí, en donde solamente multiplicamos menos 2x por 4x. Haciendo ya una simplificación, obtenemos que esto es la doble derivada parcial de u respecto a x. Por último, sacaremos la derivada parcial de u respecto a y. Lo haremos con el mismo procedimiento anterior, solamente recordando que lo estamos haciendo respecto a y. Después de hacer este procedimiento, obtenemos que esta es la derivada parcial de u respecto a y. Volvemos a derivarlo, es decir, obtenemos la doble derivada de u respecto a y, como el anterior, pero ahora recordando que es respecto a y, y obtenemos esta función de sí. Ahora bien, para comprobar cuál es la regla, pues sumamos u de x, que sería la función que nos dio aquí, más u de y. Nos damos cuenta que es una suma de fracciones con el mismo denominador, pasa el mismo denominador y el numerador pasa intacto. Es decir, que menos 4x cuadrada se va con el 4x cuadrada de aquí, el menos 4y cuadrada se va con el 4y cuadrada de aquí, y ya nos da 0, y por eso podemos decir que sí cumple con la ecuación de Laplace. En el siguiente ejercicio nos piden verificar la ecuación de Laplace, que nos dice que la derivada parcial de la función de u, la doble derivada parcial de la función de u respecto a x más la doble derivada parcial de la función de u respecto a y, la suma de estas dos es igual a 0. Nos los piden verificar con la función de u es igual de e a la menos x por coseno de y menos e a la menos y por coseno de x. Entonces empezaremos primero sacando las derivadas parciales respecto a x, en donde tendríamos lo siguiente. Como podemos ver, tenemos la suma de dos productos. Entonces tendríamos que derivar este primer producto y este segundo producto. Procederemos con el primer producto. Como estamos derivando respecto a x, acá tenemos una función compuesta. Entonces, aplicando regla de la cadena, nos quedaría como de e a la menos x por coseno de y.
Ahora bien, si nosotros procedemos a derivar coseno de y, como nos dice la regla del producto en las derivadas, como no estamos derivando respecto a y, esto pasaría a ser una constante y la derivada de la constante es 0. Por eso esa multiplicación de ese producto sería 0. Entonces pasamos al segundo producto, en donde si derivamos e a la menos y, al igual como no estamos derivando respecto a x, es 0. Entonces procederemos a derivar este coseno de x. La derivada de coseno de x es igual a menos seno de x por e de la menos y. Entonces la derivada parcial de la función u respecto a x es igual a e a la menos x por coseno de y más seno de x por e a la menos y. Ahora tenemos que sacar la doble derivada parcial de la función de u respecto a x. Utilizamos esta misma función y hacemos el mismo procedimiento anterior. Como tal, si hacemos el mismo procedimiento anterior, tomando en cuenta que derivamos respecto a x, nos quedaría lo siguiente: e de menos x por coseno de y más coseno de x por e a la menos y. Ahora sacaremos las derivadas parciales de esta función, pero respecto a y. Entonces tenemos lo siguiente, lo que también sería igual a u de y, en lo cual, pues, si ahora vamos a derivar respecto de y, si derivamos e a la menos x, pues este sería 0. Entonces ese producto es 0. Pasando al siguiente producto, según la regla de las derivadas cuando son productos, si derivamos coseno, esto nos va a dar menos seno. Entonces tendríamos menos seno de y por e a la menos x. Y pasando a la siguiente parte de la ecuación, pues, y siguiendo las mismas reglas, tendríamos menos por menos e a la menos y por coseno de x. Y tal que la derivada parcial de u respecto a x es menos seno de y por e a la menos x más e a la menos y coseno de x. Ahora sacaremos la doble derivada parcial de la función u respecto a y, obviamente usando esta función que hemos estado utilizando, tomando en cuenta que estamos derivando respecto a y utilizando la regla del producto de las derivadas. Entonces derivamos esta parte, la derivada del seno es menos coseno de y por e a la menos x. Si queremos derivar e a la menos x, como no estamos derivando respecto a x, esto es una constante y da 0. Pasamos a la siguiente parte. E a la menos y nos daría igual a menos e a la menos y por coseno de x. Lo mismo, si queremos derivar coseno de x, esta pasaría a ser una constante. Por lo tanto, tenemos que u de y es igual a menos coseno de y por e a la menos x menos e a la menos y por coseno de x. Y ya como último paso, lo que tenemos que hacer para verificar el principio simplemente es sumar las dobles derivadas parciales y nos tiene que dar 0. Entonces, recordando que la doble derivada parcial fue esto, e de menos x por coseno de y más coseno de x de e a la menos y. Y la doble derivada parcial de u respecto a y fue la siguiente, la que está aquí, que es menos coseno de y de e a la menos x menos e a la menos y por coseno de x. Como nos damos cuenta, e a la menos x por coseno de y se va con menos e a la y por coseno de x. Con de aquí de menos coseno de y por e a la menos x. Y coseno de x por e a la menos y se va con menos coseno de x por e a la menos y. Esto da igual a 0 y por lo tanto podemos concluir que esta función sí cumple con la ecuación de Laplace.